Cristian Nodal y Ángela Aguilar, dos colosos de la música regional mexicana, habían cruzado caminos en numerosas ocasiones, cada vez logrando asombrar a sus seguidores con sus extraordinarias presentaciones. Esa noche, el espectáculo parecía seguir el mismo patrón habitual: los vítores ensordecedores de los aficionados, el incesante resplandor de los flashes y una energía vibrante en el ambiente. Ángela, como siempre, iluminaba la escena con su carisma inigualable, vistiendo un espectacular traje tradicional adornado con colores vibrantes, mientras que Nodal, fiel a su estilo desenfadado, lucía su emblemática chaqueta de cuero y botas, preparado para una velada más llena de logros. Sin embargo, había una atmósfera peculiar que parecía presagiar algo distinto. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Bombazos VIP y dar like a este vídeo. Durante la interpretación de una de sus canciones más anticipadas, las voces de ambos se entrelazaban de manera sublime, y los gestos de complicidad entre ellos eran indiscutibles para los que estaban atentos a su relación artística. Todo parecía fluir armoniosamente hasta que, en un momento crucial de la melodía, Ángela, quien llevaba la voz principal, cometió un ligero desliz, algo que, probablemente, pasaría desapercibido para muchos, pero no para Nodal. Su semblante se tornó serio, como si una nube oscura lo envolviera. A pesar de que continuó cantando, la energía que emanaba de él se transformó, haciendo que su interpretación se volviera tensa y cargada de una intensidad inusual. El público, al principio ajeno a lo que sucedía, seguía animando y disfrutando de la música, pero entre los dos artistas, la incomodidad era palpable. El pequeño error de Ángela, que a simple vista parecía trivial, se transformó en el detonante de una chispa que encendería un fuego inesperado. Al concluir el tema, ambos tomaron un instante para conectar con el público, pero esta vez, Cristian fue quien tomó la iniciativa de hablar y lo que dijo dejó a todos en shock. «No puedo creer que sigas cometiendo los mismos errores», exclamó Nodal, su voz resonando en los altavoces como un estruendo. El silencio subsiguiente fue tan intenso que se podía cortar con un cuchillo. Ángela, atónita, lo miró, sin saber qué replicar. Lo que inicialmente parecía una crítica constructiva se había transformado en una humillación en público. Su expresión reflejaba una mezcla de asombro y vergüenza. Al principio, varios en el público pensaron que quizás era parte de una actuación, pero la severidad en la mirada de Nodal dejó claro que no era así. «Esto no es lo que habíamos ensayado, Ángela, te lo he enfatizado 1000 veces. Concéntrate», continuó con una frialdad que resultaba sorprendente. El ambiente en el recinto cambió drásticamente. Lo que en un inicio era alegría y emoción ahora se tornaba en pura tensión. Los músicos intercambiaban miradas de preocupación, mientras que la audiencia, incapaz de procesar lo que ocurría, se sumía en un incómodo silencio. Con una dignidad admirable para su corta edad, Ángela respiró profundamente, levantando el micrófono, respondió: «Cristian, solo fue un error. Todos cometemos fallos, ¿no?». Algunos en el público comenzaron a aplaudir, indicando su apoyo, pero Nodal no cedió. Su rostro se endureció aún más. «No cuando estamos sobre el escenario», replicó, su tono cortante como una cuchilla. La tensión se volvió insoportable. En un último intento de no quebrarse frente a cientos de personas, Ángela forzó una sonrisa y se dirigió al público: «Gracias a todos por su apoyo. Esta noche es para ustedes». Pero mientras intentaba desviar la atención, Nodal murmuró algo más que fue captado parcialmente por el micrófono. «Es que siempre lo mismo», dijo, visiblemente frustrado. La multitud comenzó a murmurar. Algunos ya grababan la escena, mientras otros miraban con incredulidad lo que se desenvolvía ante ellos. Ángela, tratando de mantener la compostura, sabía que había dado lo mejor de sí en el escenario, y sin embargo, Nodal había decidido reprenderla delante de miles. Con el corazón acelerado y una mezcla de enojo y tristeza, se inclinó hacia el micrófono y con una voz contenida murmuró: «Perdón, necesito un momento». De manera abrupta, se giró y dejó el escenario, mientras las cámaras la seguían hasta que desapareció tras el telón. La multitud, atónita, comenzó a reaccionar. Los abucheos no tardaron en manifestarse, pero no eran para Ángela, sino para Nodal, que ahora se encontraba solo en el escenario, lidiando con la reacción de una audiencia desconcertada. Intentando salvar la situación, Nodal forzó una sonrisa y comentó: «Vamos a continuar con el show». Pero ya era demasiado tarde. La tensión que él mismo había creado no se disiparía con facilidad. Mientras tanto, tras bambalinas, Ángela se apresuraba hacia su camerino, luchando para no quebrarse. Era consciente de que todos los ojos, tanto del equipo como de las cámaras, estaban sobre ella. Sabía que ese instante se convertiría en un escándalo y que nada sería como antes. Al entrar en su camerino, cerró la puerta con fuerza, apoyando su espalda sobre ella, intentando controlar su respiración mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. No lograba asimilar lo que acababa de suceder.
Después de tanto esfuerzo y dedicación a esa colaboración, en cuestión de minutos, todo se había derrumbado como un castillo de naipes. Los ecos de los gritos del público aún resonaban en sus oídos, intensificando el torbellino de emociones que la invadía. Exhausta, se dejó caer en una de las sillas, tomando aire con desesperación. Aunque su corazón seguía latiendo frenéticamente, apenas habían pasado unos minutos cuando la puerta se abrió de golpe. Cristian Nodal entró sin anunciarse, su rostro endurecido por la ira, la mandíbula apretada y su cuerpo emanando una tensión palpable. «¿Qué crees que estás haciendo?», le gritó, cerrando la puerta con impetuosidad. Ángela lo observó desde la silla, sin moverse en absoluto. «No voy a hablar contigo ahora», respondió con un tono gélido intentando mantener el autocontrol, pero Nodal no estaba dispuesto a dar marcha atrás. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Te retiraste del escenario. Esto es un trabajo profesional, Ángela, no puedes simplemente huir cuando las cosas no salen como quieres». Su tono era serio, casi cruel. Ángela se levantó lentamente, su rostro mostrando una mezcla de dolor y rabia profunda. «¿Y tú tienes idea de cómo me has hecho sentir allá afuera?», replicó, su voz cargada de reproche. «Me humillaste frente a todo el mundo. Cristian, no es la primera vez que me equivoco, pero nunca te he gritado en público. Esto no es solo una cuestión de sentimientos, se trata de profesionalismo», gritó Nodal, acercándose a ella, su voz rebotando en las paredes del pequeño camerino. La violencia del momento hizo que Ángela retrocediera un poco, pero no se dejó intimidar, manteniéndose firme. «Basta, Cristian», gritó finalmente, dejando que su voz se quiebre bajo la presión de la situación. «Ya no puedo más con esto». Nodal, desconcertado, la miró, sin entender del todo lo que había escuchado. «¿Qué quieres decir con que no puedes más?», preguntó, su tono ahora más suave, aunque la tensión seguía en el aire. Ángela suspiró profundamente, sus ojos brillando con lágrimas que había mantenido a raya durante toda la confrontación. «Me hace sentir que nunca soy lo suficientemente buena. Siempre estás criticándome, siempre hay algo que está mal. Hoy fue una nota equivocada, mañana será cualquier otra cosa. Ya no puedo seguir así». Su voz se desvaneció en un susurro, pero las palabras cayeron con una intensidad que dejó a Nodal en silencio. El pequeño y opresivo camerino se había convertido en el escenario de una verdad que ambos habían eludido por demasiado tiempo. Los gritos de la multitud se habían desvanecido, y el mundo exterior parecía haberse detenido, dejando a ambos frente a una realidad inevitable. Cristian contempló a Ángela durante un largo momento, dándose cuenta del peso de sus acciones. Esto no solo se trataba de un error en el escenario, no era solo cuestión de profesionalismo, había una profundidad subyacente que había pasado por alto, o tal vez, decidió ignorar. «No quería hacerte sentir así», murmuró con una voz mucho más suave, sus ojos reflejando una sinceridad poco común en él. «De verdad, no quería». Ángela lo miró, sus ojos aún llenos de emociones, pero ya sin rastro de enojo, solo cansancio. «Lo sé», contestó, «pero eso no cambia lo que pasó. Necesito que comprendas que no soy perfecta, que voy a cometer fallos y que está bien. No puedo seguir trabajando contigo si lo único que haces es señalar cada pequeño error. Me está destruyendo». Nodal bajó la mirada, asintiendo lentamente. Sabía que habían cruzado un límite y que las simples disculpas no serían suficientes, sabía que hacer cambios profundos que él mismo debía aceptar para que su relación pudiera continuar. «Lo siento», murmuró finalmente, con palabras que llevaban el peso de una sinceridad poco habitual en él. «De verdad, Ángela, lo siento». Ella asintió en silencio, reconociendo que Nodal hablaba con seriedad, pero también comprendía que no sería tan fácil como un simple «lo siento». «Necesito tiempo», dijo suavemente, su voz firme pero serena. Cristian asintió de nuevo, reconociendo que en ese momento no había más que discutir. Sabían que esa noche marcaría un punto de inflexión crítico. Una fractura se había generado, una grieta cuya magnitud desconocían y que podría quebrar su relación por completo. No te pierdas los próximos vídeos que explorarán el desenlace de esta intensa confrontación. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal Bombazos VIP para no perderte ninguna actualización. Sin pronunciar palabra alguna, Nodal salió del camerino, dejándola sola con sus pensamientos y con la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Fuera, el mundo seguía avanzando, pero dentro de ese camerino, todo había cambiado para siempre. La tensión se hacía palpable, densa, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado. Cada pequeño detalle del entorno parecía intensificarse. El zumbido constante de las luces fluorescentes,
El crujido del sofá de cuero cuando Ángela apoyó su mano y el susurro casi imperceptible del aire acondicionado, todo contribuyó a crear una atmósfera incómoda que acentuaba la confrontación que ya habían tenido. Ángela se hallaba de pie frente a Nodal, notando un leve temblor en sus manos. No era miedo, sino la intensidad emocional de todo lo que había ocurrido. Cada músculo de su cuerpo estaba en un estado de tensión, pero su mente seguía funcionando a toda velocidad, repasando los acontecimientos del escenario. La herida que sentía no era física, pero dolía profundamente. Había sido expuesta ante miles de personas, no solo por su error, sino por la manera en que Nodal la había señalado. Observó su reflejo en el espejo, las luces cálidas y directas del camerino iluminaban cada rincón de su rostro. A simple vista, su maquillaje seguía impecable, pero había pequeñas grietas cerca de sus ojos, evidencias de las lágrimas que había tratado de contener. Sus labios estaban apretados y su mandíbula tensa, como si todo su ser estuviera en un constante estado de resistencia. El vestido tradicional que al principio la hacía brillar, ahora sentía que pesaba toneladas sobre sus hombros. Christian, a pocos pasos de distancia, mantenía una postura rígida. Su mirada, que solía desbordar confianza y rebeldía, ahora evidenciaba una tormenta interior. Sus puños estaban apretados, no en señal de agresión, sino por la tensión que lo atravesaba. La chaqueta de cuero que normalmente lucía con orgullo, ahora parecía una carga, como si le impidiera respirar cómodamente. A pesar de que intentaba proyectar calma, su respiración entrecortada lo delataba. Ambos estaban atrapados en ese espacio diminuto y casi claustrofóbico, mientras las paredes del camerino, adornadas con recuerdos de conciertos pasados, parecían cerrarse sobre ellos. El aroma de un ramo de flores en una esquina, probablemente un regalo de algún fano del equipo, resultaba demasiado dulce y contrastante con la amargura de la charla que acababan de tener. Ángela cruzó los brazos sobre su pecho, un gesto inconsciente de autodefensa, tratando de establecer una barrera entre ella y Christian. Sin embargo, en su interior no podía evitar preguntarse cómo habían llegado a esa situación. Tenía presente el inicio de su colaboración, ambos estaban llenos de entusiasmo, admiración mutua y compartían la misma pasión por la música. ¿Cómo había cambiado todo tan drásticamente? Lo que una vez admiró de Christian, su perfeccionismo, ahora se había convertido en una carga agobiante que resultaba intolerable. Por su parte, él también pareció estar atrapado en sus pensamientos, su mirada vagando por la habitación, pero de vez en cuando regresando a Ángela como si buscara las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentía sin empeorar la situación. No obstante, las palabras que había pronunciado en el escenario aún resonaban en el aire, y sabía que no podía deshacer lo que ya estaba hecho. No importaba cuánto se lamentase, el daño ya estaba hecho. Las mangas de su camisa blanca estaban arrugadas, el sudor del concierto y la presión de la situación aumentaban su incomodidad. La cadena de plata que siempre colgaba de su cuello parecía pesar más hoy que nunca. Nodal intentaba organizar sus pensamientos, pero todo se le escapaba de las manos. Sabía que, en parte, había actuado por impulso, pero esa impulsividad siempre había sido parte de su carácter. Vivía al límite, siempre presionando los límites de lo aceptable, tanto en su vida personal como profesional. Pero esta vez se había pasado de la raya. El silencio en el camerino se prolongó, no había ni una palabra ni un movimiento, solo el zumbido de las luces y la respiración entrecortada de ambos. A pesar de la cercanía física entre ellos, aunque sin contacto, sentían que había una barrera insuperable. Estaban a pocos pasos de distancia, pero emocionalmente se sentían a kilómetros el uno del otro. Finalmente, fue Ángela quien rompió el silencio, aunque no lo hizo con palabras. Se acercó al espejo y apoyó ambas manos sobre la mesa frente a él, inclinando la cabeza hacia abajo, un gesto de agotamiento que reflejaba a alguien que intentaba procesar un torrente de emociones. Su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía, se veía más vulnerable de lo que le gustaría aceptar, y eso la incomodaba profundamente. El aire seguía siendo denso, las palabras no llegaban, pero ambos comprendían, aunque no lo expresaran verbalmente, que algo irreparable había ocurrido esa noche. Christian observó la reacción de Ángela y, por un momento, su mirada se suavizó. Sabía que había cruzado una línea, y parte de él lo lamentaba mucho más de lo que quería admitir. Sin embargo, esa misma parte también luchaba con su orgullo, no deseaba demostrar debilidad ni permitir que Ángela pensara que podía desafiarlo sin consecuencias. Pero cuanto más lo reflexionaba, más evidente se hacía que su enfado no recaía únicamente sobre ella, había algo más. Una preocupación más profunda que lo atormentaba desde adentro. ¿Por qué nunca me dices lo que realmente piensas?, preguntó Christian finalmente. Su voz era baja, apenas un susurro, pero cargada de una emoción intensa que sorprendió a Ángela. Ella levantó la cabeza poco a poco, sus ojos encontrando los de él a través del reflejo del espejo. ¿De qué hablas?, respondió,
con un tono más frío de lo que pretendía. Christian dio un paso hacia ella, aunque mantuvo su distancia. Siempre te guardas las cosas, comentó, su tono contenido. Nunca me dices cuando algo te molesta hasta que estalla de esta manera, y luego soy yo quien queda como el malo. Ángela lo miró con incredulidad y frustración. ¿De verdad estás diciendo eso?, preguntó, girándose finalmente para encararlo. ¿Crees que no te digo las cosas porque no quiero? Christian, cada vez que intento hablar contigo sobre algo importante, lo minimizas o te pones a la defensiva. No es que no quiera decirte lo que pienso, es que nunca me das el espacio para hacerlo. Nodal abrió la boca para responder, pero se detuvo. Las palabras de Ángela lo impactaron con tal fuerza que no supo qué decir. Era consciente de que, en parte, tenía razón. Había momentos en que su temperamento y su necesidad de tenerlo todo bajo control le impedían escuchar verdaderamente lo que los demás estaban intentando comunicarle, especialmente cuando se trataba de cuestiones que le afectaban directamente. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero esta vez no era un silencio cargado de ira, sino un silencio reflexivo. Ambos intentaban procesar las palabras del otro y entender cómo habían llegado hasta allí. Ángela respiró hondo, esforzándose por calmar los latidos agitados de su corazón. Sabía que había mucho en juego en esta conversación, no solo su relación profesional, sino también la dinámica de su colaboración futura. No podía permitir que la tensión destruyera todo lo que habían logrado, pero tampoco podía seguir permitiendo que las situaciones continuaran como hasta ahora. Christian, comenzó a decir, su voz quebrándose levemente. Se aclaró la garganta e intentó nuevamente. Yo respeto tu trabajo, lo sabes. Te admiro mucho. Pero esto no puede seguir así. Necesitamos encontrar una forma de trabajar juntos sin que sientas que todo depende de ti y yo siempre parezca que estoy fallando. Nodal asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo. Lo sé, murmuró, su voz más vulnerable de lo que Ángela había anticipado, solo no sé cómo hacerlo. Ángela lo miró, sintiendo como su enojo se desvanecía poco a poco. Comprendía que Christian siempre había llevado sobre sus hombros altas expectativas, tanto del público como de sí mismo, y esa presión lo afectaba mucho más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, reconocía que ella también se encontraba bajo presión, pero la manera en que la manejaban era diferente. Podemos empezar por comunicarnos mejor, sugirió finalmente. No solo sobre la música, sino también sobre cómo nos sentimos al trabajar juntos. No puedo seguir si siento que cada error se convertirá en un enfrentamiento como este. Christian levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Ángela vio en sus ojos una chispa de comprensión. Sabía que el camino no sería sencillo, pero al menos estaban comenzando a reconocer los problemas que los consumían. Y eso era sin duda un primer paso significativo. No te pierdas los próximos vídeos que explorarán el desenlace de esta intensa confrontación. Da like a este vídeo y suscríbete al canal Bombazos VIP para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Antes de despedirnos, no olvides dejar tu like y tus comentarios sobre lo que piensas de esta situación. ¿Qué crees que debería suceder entre Ángela y Christian? Nos encantaría saber tu opinión. Así que recuerda, suscríbete al canal, deja tu comentario y da like al vídeo. ¡Hasta la próxima!